Bueno, como bien ha dicho, yo me llamo Frankie y soy maricón. Pero maricón bien, en plan, yo me he pasado la homosexualidad, ¿vale? O sea, yo tengo todos los estereotipos que se os puede ocurrir. Os sorprenderá mucho, ¿no? Pero bueno, toco el piano, coso, la falda me la he hecho yo, en fin, todo, ¿no? Bien, bien. Y aparte de todo esto, bueno, también trabajo en Nextail y he estado haciendo en el equipo de plataforma una migración importante a un PaaS, digamos, ¿no? Veníamos de una infraestructura muy precaria y que funcionaba, pero bueno, hemos hecho esta migración y es un poco lo que yo vengo a contar, un poco las conclusiones, ¿no? Perdona, cómo no, se me ha jodido el mando. Ah, ya, listo. Bien. Bueno, una pequeña nota. Es un tema un poco sensible, ¿no? Un poco complicado. Entonces, esto está siempre enfocado en positivo y, por supuesto, no me meto en berenjenales porque, en fin, ¿no? De todas formas, si alguien empieza a sentir algo raro o no está especialmente de acuerdo con algo, pues levantáis la mano, paramos un minuto, explicamos lo que sea y seguimos, ¿no? Bueno, empiezo. Mi charla Queer DevOps pues tiene dos partes principales, que es queer, la primera, ¿no? Queer, el contexto es que nace como un insulto. Esto se lo dicen originalmente sobre el siglo XIX, es bastante antiguo, se lo dicen originalmente a Oscar Wilde, creo recordar, y viene a ser, la traducción así en español, no hay una traducción directa, pero viene a ser como rarito, ¿no? Estos señores que eran un poco raritos y que no tenían esposa conocida, etcétera, ¿no? Entonces, esto originalmente era un insulto, pero en los 80 se reclama el insulto y se convierte en una especie de término paraguas para recoger todo lo que quedaba fuera del mainstream. No solamente fuera del mainstream heterosexual, ¿no? Digamos, no solamente el LGTBI, sino lo que quedaba fuera del mainstream, incluso LGTB, que lo hay, ¿no? Todo lo que viene siendo diversidad funcional, por ejemplo, está muy excluido algunas veces. La gente racializada tiene unas sensibilidades un poco distintas a lo que viene siendo el hombre blanco homosexual, que es un señor, ¿no? Y que es un señor de bien y que tiene, pues, bueno, ciertos aspectos un poco, bueno, no diré más fáciles, pero sí distintos, ¿no? Entonces, bueno, se define un poco, pues por eso, a lo mejor por oposición. Perdona que estoy teniendo un poco de problemas con el wifi. La teoría queer es un compendio un poco de todo esto que os he contado, ¿no? Esto es bastante antiguo, o sea, es como una acumulación de cosas. Esto empieza en Freud, pasa por Foucault y bebe mucho también de las feministas negras de los años 50, los movimientos sociales sobre raza y género, ¿no? Y bueno, la parte fundamental y lo que me interesa para la charla, por centrar, porque esto es bastante extenso, es que el género, las identidades no son ni fijas ni además son identitarias. Es decir, por ejemplo, esto lo sabemos todos, la sexualidad cambia con el tiempo. Tú puedes ser heterosexual y de repente darte cuenta que te gusta un tío, o viceversa, no se me ocurre cómo, pero puede cambiar con el tiempo, ¿no? A lo mejor. Y sobre todo no son esenciales, es decir, tú no eres tu orientación sexual, tú no eres tus gustos, tú no eres, no te definen como persona. Tú practicas unas cosas o te gustan una serie de cosas. Entonces, la teoría queer, precisamente por esto, rechaza el binarismo, la típica clasificación hombre-mujer. Hay grados intermedios, se pregunta qué es ser hombre, qué es ser mujer, rechaza el normativismo, todo lo que viene siendo la normalidad, huye un poco de la normalidad, ¿no? ¿Qué es ser normal? Entonces, esto cuesta mucho definirlo y se rechaza. Y en concreto, rechaza los estereotipos de género, que es en lo que me voy a centrar porque es lo que me interesa un poco para la charla, ¿no? Los estereotipos de género, bueno, todos sabemos que existe el típico hombre, ¿no? Esto es un estereotipo, por supuesto, no lo cumple todo el mundo, pero bueno, sí es verdad que hay como una serie de cosas que parecen masculinas, ¿no? Como por ejemplo, los hombres son más fuertes, los hombres son competitivos, son caballerosos, son racionales, los hombres no se dejan guiar por las emociones, no se fijan tanto en los detalles. El típico chiste de que, no, yo es que veo en 16 colores, ¿no?
Para mí el turquesa es una cosa que le sucede a otra gente. Bueno, y los tíos pues, son un poco más duros. No hablan de sus cosas, ¿no? No hablan de sus emociones. Por contraposición tenemos el estereotipo femenino, ¿no? Que es un poco, pues, bueno, lo contrario. Las mujeres son un poco más débiles, las mujeres son más colaborativas, tejen redes de contacto, las mujeres cuidan, ¿vale? Mujeres cuidan de los enfermos, por ejemplo. ¿Quién cuida del abuelo? Cuando hay dos hermanas, ¿no? Cuando hay dos hermanos, un hermano y una hermana. Las mujeres son un poco más emocionales, se organizan mejor, tienden a llevar las cosas de la casa y, bueno, suelen ser más comunicativas. Tanto es así que bueno, decimos que hay trabajos de hombre y trabajos de mujer. Hay profesiones que están feminizadas y hay profesiones que están masculinizadas. Tenemos a pensar, por ejemplo, que enfermería es una profesión de mujeres y de maricas, ¿no? Por ejemplo, en Suecia hicieron un estudio y salió una cosa muy curiosa, que primero que la percepción de la masculinización y feminización de los trabajos era distinta de la realidad, ¿no? Por ejemplo, la mecánica, se pensaban los suizos que había un 20% de mujeres cuando en realidad había un 2%, ¿no? Y bueno, pues dicho esto, paso a DevOps, que yo en realidad no voy a contar nada sobre DevOps porque ya está casi todo dicho, ¿no? Pero sí voy a mencionar a Francisco Rodríguez, un famoso ingeniero de infraestructura, que ha dicho que DevOps no es una cultura, no es un rol. Bueno, esto además lo ha dicho mucha gente, ¿no? Y en concreto esta chica escribió un artículo bastante importante y bastante potente sobre el tema en 2018. Si es una cultura, lo que hacemos son cambios culturales, ¿no? Y claro, vamos de un antitipo a un tipo. Un antitipo de DevOps, de estas arquitecturas, ¿no? de estos estereotipos que están por ahí por la web. Vas de un antitipo, que es el que no quieres, vas al tipo. Vale, bueno, el diablo está en los detalles. Y decía esta muchacha en el artículo una cosa muy interesante, y es que no puedes esperar venderle DevOps a todo el mundo al principio, ¿no? Y esto lo sabemos, no puedes llegar y decir, bueno, esta es la forma guay de hacerlo. Se hace así, se hace con Kubernetes, se hace escalando, se hace llevando cosas a producción, se hace con deployment continuo. Esto no te lo compra nadie. Tienes que plantear una estrategia y bueno, buscar una forma de venderle esto a la gente. Normalmente se recomienda buscar embajadores, ¿no? que vendan esta historia, que la promuevan, que sean los pioneros y que vayan un poco implantando todo esto en el equipo, ¿no? En la empresa. Esto fue un poco lo que hicimos en Scale. Nosotros planteamos un cambio cultural usando un equipo de plataforma, que era una cosa transversal, y que, bueno, iba vendiendo esa historia, ¿no? Iba vendiendo un poco el DevOps, iba promocionándolo. Sobre todo creando muchas herramientas, creando mucha sensibilidad, a lo mejor, ¿no? Usándolo, por ejemplo, para proyectos internos y haciendo un poco de proselitismo. Sin entrar mucho en los detalles, porque, bueno, ahora entraré más en los aspectos más específicos, ¿no? Pero, sobre todo lo que fue un cambio muy drástico dentro y fuera, tanto dentro del equipo como fuera del equipo. Esto al principio era una persona haciendo operaciones, una persona que echaba desde las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche, como os podéis imaginar, con mucho estrés, mucha carga de trabajo, mucha responsabilidad, a ser un equipo de 6 personas, llegamos a ser en su momento, que estaban bastante sincronizados y con una visión bastante chula, ¿no? de lo que había que hacer, con bastante interdisciplinar estaba yo, que yo venía de desarrollo, de hacer stream programming, de hacer agilismo puro y duro, ¿no? Había un data engineer, o sea, fueron unos cambios. Los enfocamos un poco, pues, intentando hacer lo que sabemos hacer. ¿Qué somos? Somos agilistas, hacemos stream programming, sabemos hacer continuous delivery. Fantástico, nos han entrenado para eso. Es que nos lo hemos aprendido. ¿Cómo se hace esto? Paso 1, te agarras a las prácticas. Paso 2, paso 3, beneficio. Entonces, claro, esto
la teoría, bueno, la intentamos aplicar tal cual, ¿no? Y efectivamente, pues para lidiar con todas las tensiones externas, es decir, con toda la resistencia, con el trabajo que había que hacer fuera del equipo, desde y hacia fuera del equipo, pues bueno, implementamos la cultura de los postmortems, teníamos un formato de incident report, empezamos a crear sensibilidad sobre lo que era una caída en producción y lo que significaba tirar a un cliente, porque no todo el mundo lo veía, ¿no? Siempre. Creamos herramientas y lo que intentamos fue plantear un PaaS, un Platform as a Service, de forma que desarrollo, operaciones, soporte, todos tuvieran un set de herramientas compartidas a las que agarrarse y no tener que hacer cosas como, por ejemplo, ir a la base de datos a tirar queries para actualizar no sé qué tabla. Bueno, eso no pasa en Nextel, por supuesto. Pero bueno, cosas raras, ¿no? A lo mejor en producción o meterse en la máquina a hacer SSH. Hicimos una cosa que era, bueno, como una especie de meetup interno en el cual nos juntábamos y la gente hacía preguntas sobre lo que estábamos haciendo, proponían cosas, nos pedían cosas, ¿no? Y bueno, y luego también creamos un rol que era el rol del embajador cultural un poco, que era la persona que estaba como de frontline, ¿no? De soporte. Para lidiar con las tensiones internas, lo que hicimos fue agarrarnos también a las prácticas de Stream Programming y tener retrospectivas como forma de tener catarsis, de soltar la tensión, ¿no? Lo que te preocupa. Pair Programming para tener apoyo entre compañeros, para tener una visión un poco más compartida, no estar tú solo en tu cueva. Con SERMS, teníamos una columna en el Kanban en la que poníamos todo lo que nos preocupaba para soltar lo que te preocupa. Estuvimos un año con los passwords en plano me parece que eran en los containers, o sea, de alguna forma un poco rara y un poco dolorosa. Nos preocupaba mucho y poco a poco íbamos tratándolo como deuda técnica. El Kanban, para enfocarnos precisamente. Pero ahora pasó una cosa. Todas estas prácticas se han encontrando con muchas situaciones muy complicadas de gestionar, ¿no? La frustración, porque claro, parece que nunca terminas de acabar lo que estás haciendo. Porque haces una cosa y de repente te sale un incidente y lo tienes que dejar, ¿no? Siempre te lo dejas todo como a medias. La impaciencia, porque hay cosas súper importantes que no estás tocando. Hay cosas que son muy importantes y que es que sencillamente no tienes ni tiempo ni energía algunas veces, ¿no? O no te dejan porque la prioridad es otra cosa. Rechazo. Te curras una herramienta fantástica que de repente te has pasado un mes haciendo con un caso de uso real que sabes que se va a usar y la gente dice, no, bueno, claro, es que en verdad yo lo hago mejor cuando me bajo el código y lo ejecuto en local, ¿no? Entonces, cansancio también, porque las semanas de tres incidentes son muy cansadas, roban mucha energía, tiempo y energía, ¿no? Llegas como hecho polvo al final de la semana. Y ansiedad, porque toda esta historia al final va erosionando y va restándote y va limándote un poco, ¿no? ¿Cuántos de aquí habéis tenido alguna vez un ataque de ansiedad en la vida? ¿Cuántos habéis quedado bloqueados, súper nerviosos, sin poder tomar decisiones? Un buen porcentaje. Si no lo habéis tenido, eso que os ahorráis, porque la verdad que es una sensación desagradable, ¿no? Vale, un compañero, tanto era así, ¿no?, que un compañero una vez fue al médico y le contó toda esta movida y el médico directamente le recetó que cambiara de trabajo. O sea, os lo digo así, yo en realidad lo que te receto es que cambie usted de trabajo, porque no. ¿Y cuántos no hemos tenido esta sensación, ¿no?, de que en realidad me compensa, ¿qué hago aquí?, con lo bien que me pagarían en, no sé, otra empresa, los recruiters tocándote a la puerta, ¿no? Bueno, esta sensación es bastante común y tiene una razón de ser que yo creo que es todo esto que estamos hablando, ¿no? Bueno, es aquí donde entra mi propuesta, que es sorprendentemente queer DevOps, ¿no? ¿Qué es lo que yo propongo? Yo propongo un enfoque no tanto centrado en personas, sino consciente de que son las personas las que participan y se resisten al cambio, ¿no? Esto que decía Carlos muy bien, que no son tanto los problemas técnicos, que sabemos resolverlo, como los problemas humanos, que no estamos tan entrenados
¿no? No estamos tan entrenados a lidiar con este tipo de cosas. Y la propuesta se basa en estas dos ideas fundamentales, que los cambios son difíciles de vender. Las personas nos resistimos mucho al cambio, estamos muy bien en nuestra zona de confort, que tiene un nombre además, la zona de confort, y quieres quedarte en tu zona de confort porque tú sabes hacer las cosas. Si tú sabes ejecutar esto en Visual Studio, como decía Carlos, ¿para qué voy ahora? ¿Para qué narices voy ahora a aprender a hacerlo en Docker si me sale aproximadamente igual de bien, ¿no? Y luego además los que promocionan tienen una carga muy fuerte, tienen una carga emocional de trabajo, son cambios muy complejos y al final tienen un desgaste. Además, esto está apoyado por Google como argumento de autoridad, ¿no? Esta gente, es que si algo tiene es pasta, dedicó mucho tiempo a buscar cuáles eran los equipos más productivos, que en el fondo es lo único que les interesa, ¿no? Y salieron conclusiones bastante interesantes. Unas que eran bastante intuitivas, todos tenemos una sensación intuitiva de que los equipos necesitan tener un impacto, necesitan tener un sentido, ¿no? Una dirección, que necesitas tener una estructura, una claridad. Esto más o menos es intuitivo. Pero lo más sorprendente de todo esto es que la idea más fundamental, el principio más fundamental, el punto elemental sobre el que versaban todos los demás, y esto son palabras literales de Julia Rochowski, que fue la líder de esta iniciativa, es que todo depende de la seguridad psicológica. Y esto es muy fuerte y muy sorprendente, ¿no? Porque al final, sobre todo como ellos lo formulan, ¿no? Es la opción o la seguridad de poder tomar riesgos, de poder asumir riesgos, y fijaos en esto, y la seguridad de poder mostrarse vulnerable enfrente de los demás. ¿Cuántas veces nos han dicho que en el trabajo no se llora? ¿Cuántas veces nos han dicho que no puedes sentirte frágil o inseguro, que tú en las discusiones tienes que mostrar seguridad total, ¿no? ¿Cuántas veces nos han dicho esto? Y, sin embargo, lo contrario que resulta esta conclusión, ¿no? Entonces yo digo, si la seguridad psicológica es tan importante, ¿qué cojones hacemos que la estamos ignorando? Esto es lo que yo un poco me planteo, ¿no? Esta es entonces mi propuesta. También es de sobra conocido que cuando mandas un mensaje, en general, ya no solamente te enfrentas a un cambio cultural, cuando mandas un mensaje no puedes separar el qué del cómo. Es muy importante cómo dicen las cosas. Es lo típico que, bueno, te dicen me está gritando y por tanto pierdes la razón, ¿no? Bueno, esto es un tema un poco más profundo, que es todo el tema del tone policing, que viene un poco a desmentir todo esto, pero en general sí es verdad que si tú no mandas el mensaje de forma correcta, se activan una serie de sistemas de defensa en la otra persona que van a hacer que no esté escuchando lo que le estás diciendo, con lo cual, sea más o menos correcto exigirle a alguien que te hable bien, donde bien podríamos definirlo, en cualquier caso resta un poco de efectividad a tu mensaje, que es justo lo que estamos intentando evitar aquí, ¿no? Tener problemas con nuestros cambios que proponemos. Además, un cambio cultural de este tamaño es bastante complejo. La experiencia en Stale ha sido interesante. Todo esto que yo he puesto antes en cursiva, que lo he puesto un poco de pasada, ¿vale? Yo iba contando las técnicas, iba contando un poco lo que intentaban solucionar, lo he recopilado en esta slide y bueno, en realidad, si lo pensáis intuitivamente, un cambio cultural, empujar algo nuevo en una empresa requiere crear conciencia, requiere empoderar a los otros, requiere que los otros también, darle herramientas para que lo usen, ¿no? Requiere mucha comunicación, requiere ser punto de ayuda, porque tú eres el promotor y tú eres el que se lo sabe. Y aunque hagas manuales, al final siempre vas a tener una suerte de helpdesk, ¿no?
Implica catarsis, que es cuando ya no puedes más y de repente estás ranteando con tu compañero sobre el CTO. Esto seguro que es algo que nunca os ha pasado, ¿no? Yo tengo la teoría de que pasamos mucho más tiempo rajando a los compañeros que picando código, pero lo podríamos medir quizá, ¿no? A lo mejor con un panel. Requiere soporte entre compañeros, porque a veces la gente se cabrea, porque le pagan poco, porque se siente mal pagado, porque no tiene trabajo, porque no le dan suficiente trabajo, porque no le valoran. Requiere gestionar la frustración, que es lo que nos pasa a todos cuando se te pasa el año de la luna de miel, ¿no? Con el trabajo, que te empiezas a frustrar un poco porque empiezas a tener problemas. Requiere buscar foco, requiere enfrentarse a la impaciencia, al rechazo, al cansancio. Y requiere lidiar con la ansiedad, que es un tema muy complejo y por el cual hay una profesión que gana muchísimo dinero, los psicólogos, a la cual yo recomiendo ir si veis síntomas de esto, porque enfrentarse solo a esto es muy chungo, ¿no? Nos podríamos preguntar qué tienen en común todas estas cosas, ¿no? Y, bueno, yo creo que tienen en común muchas cosas, son cosas complicadas de manejar, son emociones, son cosas humanas, pero una de las cosas que tienen en común es que casan muy mal con el estereotipo masculino. No todos los hombres son iguales y, por supuesto, cuando hablo de estereotipo, hablo de una serie de características que se nos presumen, quizá, ¿no? Y todos tenemos un poco de masculino, todos tenemos un poco de femenino. Lo típico que dices, este es un poco tía para esto, ¿vale? Eso es atribuirle a alguien una característica típicamente femenina en términos de ese estereotipo que hemos estado visitando, ¿no? Entonces, yo lo que os propongo es que cuestionéis vuestros estereotipos de género, todos, porque de una forma u otra pueden estar pueden ser un impedimento de cara a atacar esta cuestión, ¿no? Entonces, yo recomiendo que revisitéis vuestros límites, que no somos infinitos y no podemos salvar la empresa nosotros solos. Yo recomiendo que hagáis un poco de gestión emocional, que no estéis sencillamente pensando que no podéis cansaros, que no estéis rechazando la tristeza, no estéis rechazando el cansancio, la ansiedad. Yo os recomiendo que en lugar de convencer a los colegas con razones, argumentos de peso, porque es que esto lo dice no sé qué artículo, porque es fenomenal, os lo ganéis un poco. Que visitéis con cierta empatía lo que están sintiendo y por lo que están pasando para poder ayudarles verdaderamente, ¿no? Y no empujar el cambio tanto como llevarlo. Bueno, por concluir un poco y por irnos a comer, que todos tenemos un poco de hambre, además estamos cansados toda la mañana, por resumir, DevOps es una cultura, por lo tanto, implantar DevOps es un cambio cultural. Los cambios culturales son complejos, complicados, y además son difíciles de empujar y requieren de mucha energía. Entonces, yo recomendaría de verdad que revisitarais vuestros estereotipos de género porque pueden estar siendo un impedimento. Puede que vuestra forma de actuar de toda la vida sencillamente no esté ayudando. Y no sea tanto vuestra valía técnica lo que está en tela de juicio, sino vuestra habilidad social, ¿no? Contratad queer, contratad diversidad. Ya no solamente contratar tías, que estamos todos como un poco con el chip, ¿no? Sino contratar diversidad porque en realidad, y la razón por la que queremos hacerlo y se propone, no es tanto por la cuota, que en realidad no tiene demasiado sentido, sino por ampliar un poco el espectro de habilidades de los equipos. Porque hay muchas cosas que en realidad nos estamos perdiendo porque llevamos toda la vida haciendo las cosas así, porque a ti de pequeño te dijeron que los tíos no se ponían falda y ya está, ¿no? Entonces, bueno, cualquier contratación con un background distinto, lo típico que se sabe, ¿no? Que los hijos de padres divorciados siempre están un poco más avispados que los demás, ¿no? Van a enriquecer el background, digamos, las habilidades sociales y emocionales del equipo y eso va a ser positivo para cualquier cambio y para cualquier cosa que tengáis que hacer.
Os dejo unas referencias que bueno, son artículos cortitos por si os interesa el tema y por si queréis echar un vistazo después. Os recomiendo especialmente el de Google porque es un estudio muy interesante y si sirven como argumento de autoridad, ¿no? En realidad es bastante lógico, ¿no? Una vez que lo lees. Quisiera terminar con una anécdota, que fue una cosa que me pasó cuando llevábamos, creo que 7 u 8 meses intentando meter un Kubernetes a puñetazos, que era lo único que se sentía, ¿no? En un monolito, imaginaos un monolito en Ruby, en una máquina de C2, que tenía las colas y todo, y entonces eso llevárselo a Kubernetes, ¿no? Entonces, ahora estamos mucho mejor, ahora la gente ha admitido la cultura y usa las herramientas y están bastante concienciados con todo, ¿no? Pero en aquella época pues era bastante duro y además recuerdo una especialmente dura que fueron 3 incident reports, varias caídas de los clientes en producción, con SLAs involucrados y perdiendo pasta, y os imaginaréis la sensación, ¿no? El viernes. Entonces yo ya, aunque tengo esto un poco más practicado, lo de la gestión emocional y lo de la comunicación y toda la pesca, pues terminé gruñéndole al CTO. O sea, en Slack la lié parda y bueno, luego me disculpé, toda la pesca, tengo bastante confianza con el CTO, pero bueno, en cualquier caso, fue una salida de tono, ¿no? Y no está bien. Comentando esto con un compañero, me dijo una cosa muy interesante, ¿no? Y me dijo, Frankie, tú no te puedes venir abajo, porque tú eres nuestra brújula emocional. Esto, aparte de ser una de las cosas más bonitas que a mí jamás me han dicho en un entorno laboral, es un mensaje muy fuerte, si lo pensáis. Porque, por una parte, él estaba reconociendo mi liderazgo, de alguna forma, en este aspecto. Él estaba reconociendo, él estaba admitiendo que yo marcaba el paso, yo era una suerte de guía. Pero por otra parte, y casi más importante, él lo que estaba haciendo era reconocer la carencia en el equipo. Él estaba admitiendo que en esa parte de gestión humana, de gestión emocional, había un vacío. Y esto a mí me puso un poco triste, ¿no? Entonces, yo también os voy a recomendar una cosa, y es que no dependáis de nadie para esto. Yo voy a recomendar que seáis vuestra propia brújula emocional. Yo voy a recomendar que no estéis buscando esto en nadie externo y que tengáis vuestras propias herramientas. Yo voy a recomendar, en definitiva, que seáis un poquito más queer. Muchas gracias. Bueno, ¿tenemos tiempo para alguna pregunta o varias? Si no, también tenemos las mesas redondas luego, donde espero que salga el tema. Es complicado, ¿eh? O sea, yo reconozco que tú puedes proponerlo también, ¿eh? Bueno. Que hay unas tarjetitas y luego... Vale, luego ya me dais caña a lo mejor en asíncrono. Muchísimas gracias, Frankie. Te voy a dar tu regalo. Y bueno, a partir de ahora... que hay una pregunta. Aquí delante, por favor. Pues no te lo doy hasta que no termines. Pues... ¿Está encendido? ¿Se me oye? ¿Sí? Así, tronco. Buenas. Muy chula la charla, gracias. Vale, me quedo con el último mensaje porque de hecho estoy aquí justo delante. Es que no te veía, estaba buscándote, pero con los focos, el calor, la boca seca, en fin. Vale, me quedo con el último mensaje porque de hecho es un poco lo que esperaba. Estoy de acuerdo contigo en que es un punto de inflexión importante dentro de un equipo. Y de hecho, lo que te iba a decir, que quizás yo no intentaría buscarlo fuera, pero yo te quiero preguntar, ¿qué cosas, qué artefactos o cómo buscarías tú la forma de infligir esos cambios culturales para que la gente que siente que no tiene esa propia brújula pueda romper ese esquema y empezar a utilizar la suya? Pues... Bueno, primero necesitas una brújula o algún punto de referencia. Aquí es donde entra en juego la diversidad, ¿vale? Es muy difícil
darse cuenta de las carencias de uno precisamente porque son carencias. No lo tienes, entonces no lo ves. La gente que lo tiene más practicado es normalmente porque lo ha pasado mal por alguna cosa. Una tonta, no sé, decirle a tus padres ultracatólicos con 17 años que eres maricón, por ejemplo, ¿no? Esto es algo... Que tus padres se divorcien. Parecen tonterías, ¿no? Pero todo esto se practica mucho. Entonces, lo primero es buscar ayuda externa y luego hay un trabajo mucho de empatía por parte de esta persona y mucho de introspección. Esto es un curro, ¿eh? O sea, no es fácil y además no hay una guía. Pasa por como digo, buscar una guía y sobre todo revisitar las cosas que te pasan y cuestionarte no tanto lo que te pasó, sino por qué te pasó. Esto es un trabajo complicado, pero se puede hacer. Si tú te cabreas es por algo. No te cabreas porque tu CTO tiene razón y tú no. No, te cabreas por otra cosa. Y probablemente porque estás saturado. Entonces, ya os digo, a lo mejor buscar un poco de ayuda, alguien que tenga esto un poco más practicado. Esta persona va a tener que tener mucha paciencia, también os lo digo. Es un tema difícil porque, parece una buena pregunta, son casi dos lenguajes distintos. ¿Cómo vamos de tiempo? Sí, porque si queréis cuento una anécdota muy rápida, porque es bastante ilustrativa. Un compañero en el equipo que tiene una vida bastante femenina, del estereotipo femenino, que es el complejo de no aportar, el complejo de no ser suficiente. Pero por otra parte, una actitud bastante masculina que es el querer demostrar que sabes. Esto es un clusterfuck. O sea, esto es te caes con todo el equipo. Entonces, rascar ahí cuesta mucho trabajo porque desde fuera tienes primero que intentar entender, primero que esa persona vale, que lo que está aportando es perfectamente válido. Y segundo, que no necesita demostrar que vale, que ya se asume que vale. Esto es muy complejo y cuesta mucho trabajo, pero se puede con muchas conversaciones. Pero ya os digo, si queréis hacer un poquito de trabajo emocional, sencillamente revisitad las cosas que os pasan y plantearos por qué, cuando os enfadéis. No las descartéis. No digáis, cosas del curro a la mierda. Aprovechadlas, porque además cada cosa que mejoréis en el curro es una oportunidad para luego enfrentarte a esa discusión con tu pareja que vas a tener en casa. ¿Alguna otra pregunta? Seguro que cuando le dé el queso se acabó, ¿eh?